Considerar el Salmo número 15. Este es uno de los salmos preferidos míos y que, mire, en cinco frases habla mucho, tiene una profundidad tremenda, porque el salmista primero le dice a Dios, ¿no? Le dice a Jehová, porque el nombre de Dios es Jehová. Para quienes no saben, algunos escuchan Yahvé, Jehová. El nombre de Dios es Jehová. Puede ser Yahvé, pero ese es el nombre de Dios. Porque el nombre genérico, Dios, porque a usted puede decir a una persona, ¿quién es tu Dios? Y esa persona puede decir, yo tengo mi Dios. Pero en realidad, ¿quién será su Dios? Porque hay quienes tienen su Dios y su Dios es un demonio. O su Dios es un ser, es un animal, es una persona, y para ellos eso es su Dios. Ellos consideran a eso un Dios. Nosotros decimos, ¿quién es nuestro Dios? Y es interesante ver que cuando Dios comisionó a Moisés, Moisés, el gran hombre de Dios de la Biblia, que vivió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Y entonces el pueblo de Israel, que estaba en cautiverio y estaba muy tristes y clamaron a Dios, entonces Dios trató con Moisés y Dios le levantó un libertador. Y Dios le dice a Moisés, le comisiona y le dice: Moisés, anda a Faraón. Claro que Faraón era el emperador, era un hombre importantísimo, poderosísimo. Y le dice: anda, pide una audiencia con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y una de las cosas que le responde Moisés a Dios, y le dice: sí, Señor, yo voy a ir, pero cuando Faraón me pregunte y me diga de parte de quién voy, entonces yo qué nombre le voy a decir. O sea, si Faraón le dice en nombre de Dios, pero ¿qué Dios? Y entonces Dios le responde a Moisés y le dice: dile que yo soy el que soy, Él es el que te envía. Bendito sea el Señor, ¿no? Y precisamente esa expresión, yo soy el que soy, esa es la base del nombre Jehová, porque el nombre Jehová tiene que ver con existencia, con el ser más poderoso, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, ese es el nombre que nosotros conocemos como el nombre de Dios. Por eso dice, y usted lo va a encontrar en todo el Antiguo Testamento, la palabra Jehová, que es el nombre de Jehová. El nombre de Dios, perdón. El Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia. Y por eso algunos dicen el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, porque hay otros hombres que se atribuyen y dicen mi Dios. ¿Y cuál es tu Dios? Realmente no sabemos cuál es su Dios. Por eso nosotros cuando alabamos a Dios, cuando entonamos cánticos, mencionamos la palabra Jesús, Jesucristo o Jehová. Porque también se usaba otra palabra que era Elohim o Elohim, que también habla de Dios, pero a veces se usa Elohim para referirse a ángeles, a personas, pero nunca se usa la palabra Jehová para referirse a un ángel ni a una persona, porque es un nombre personal de nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Este es un nombre muy hermoso. El nombre de Jehová es un nombre muy hermoso. Lo que pasa es que hay ciertos grupos que van por las casas y dicen: yo soy testigo de Jehová, o yo me llamo del nombre de Jehová, y dan su doctrina y dan su enseñanza, que muchas veces son enseñanzas que no son correctas, no son conforme a la palabra de Dios, son heréticas, porque dicen que el Espíritu Santo no es Dios, dicen que Cristo
no es Dios. Y entonces esa enseñanza nosotros no la podemos aceptar. Y ellos dicen, somos o venimos en nombre de Jehová. Mire, en el Antiguo Testamento, Isaías le dice al pueblo de Dios, dice, ustedes son mis testigos. Ustedes han visto mi maravilla. Ustedes han visto todo lo que yo he hecho por ustedes. ¿Quién mejor que aquellos que conocen el poder de Dios manifestado en su vida? Cuando usted tenga una experiencia con Dios, cuando Dios se le revele a su vida, sea de una manera en un sueño, sea en una visión, sea que usted lo vea y vea personalmente la gloria de Dios, vea un ángel, vea una manifestación divina, entonces usted es un testigo de Dios, hermano. Usted puede testificar, usted puede decir, Dios es real, Dios es poderoso, bendito sea el Señor. Y por eso algunos no usan mucho el nombre Jehová, y porque nos asocian, no dicen, ustedes son de tal grupo, pero nosotros como cristianos tenemos una labor importante, que es la de enseñar. Por el hecho de que algunos hayan usado mal el nombre de Jehová, el nombre de Dios, no quiere decir que ese nombre sea un nombre que no debemos usar, que debemos ignorar. Al contrario, hay que enseñarle a las personas y decirle, ese es el nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y la gente va a entender y va a aprender a adorar el nombre de Jehová, hermano. El nombre del Padre es el nombre del Dios Trino, el Dios Todopoderoso. El salmista entonces dice Jehová, porque el salmista conocía el verdadero nombre de Dios. No es lo mismo nosotros en nuestra vida de pecado, en nuestra vida de fornicación, de adulterio, de borrachera, ¿qué íbamos a conocer este nombre? ¿Qué íbamos a mencionar? Hasta nos burlábamos del nombre de Dios y nos burlábamos de los cristianos y le tratamos de hacer sorna a los creyentes, hermano. Pero ahora que conocemos a Dios, entendemos y valoramos este nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. El salmista tenía una experiencia con Dios y por eso conocía el nombre de Dios. Es importante conocer el nombre de Dios. Es importante, por ejemplo, mencionar el nombre de Cristo. Cualquiera no puede mencionar el nombre de Cristo en una situación difícil, en un ataque satánico, cuando hay una manifestación de demonios, cuando se manifiestan los demonios en una persona, en un hombre o una mujer, y empieza a temblar y empieza a sacudirse y tiene convulsiones, como algunos que juegan ouija o como otros que tienen manifestaciones o perturbaciones que entendemos que no son normales. Y usted menciona en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. ¿Quién puede decir eso? Solamente los que son cristianos y los que son verdaderos cristianos. Gloria al Señor. Este asunto de los nombres, gloria a Dios, no pensaba tocar esto, pero este asunto de los nombres es muy importante en el contexto en que se escribió la Biblia. Hablo del contexto oriental. Los nombres determinaban muchas veces o tenían relación con la conducta, la forma de la persona. Actualmente, cuando un hijo nace, cuando una hija nace, las personas para atribuirle un nombre o ponerle un nombre, buscan en el calendario, día de fulano de tal día, y boom, le ponen un nombre. ¿Por qué te llamaste Luis? Porque nací el día de San Luis. ¿O por qué te llamaste Teresa? Porque nací el día de Santa Teresa. Otros también le ponen el nombre a sus hijos porque les impactó un artista de cine, un cantante, un futbolista, una persona que destacó, un político, un militar importante, y entonces le ponen el nombre de esa persona. Pero antiguamente no, hermano. El nombre iba mucho y tenía mucho que ver
con la conducta de esa persona. Bendito sea el Señor. Por eso usted ve que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Cefas. Y usted ve que otros, Saulo de Tarso, se llamaba Saulo, pero Dios trató con él y le dijo: no será más tu nombre Saulo, sino tu nombre va a ser Pablo. Bendito sea el Señor. Abraham se llamaba Abraham, sin H, no, Abraham. Y Dios le dice: no te llamarás más Abraham, sino te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y a su esposa, gloria a Dios, no te llamarás Sarai, sino Sara. Y me pasaría la noche mencionando cómo Dios le atribuye, para Dios es importante esto de los nombres, hermano. No, Dios como que le da un nombre, el que ese va a usar, y el nombre que va a tener que ver con lo que Él va a hacer, con los propósitos, con los planes que Dios tiene para esa persona. Yo le estoy hablando de la Biblia, le estoy hablando del Antiguo Testamento. No se ponga a cambiar los nombres de sus hijos ahora, ni se ponga a poner sobrenombres ahora. No le estoy diciendo que lo haga, ni que Dios quiere que usted lo haga. Le estoy mencionando por qué era importante en el contexto oriental eso de los nombres, por qué se le cambió los nombres. Bendito sea el Señor. Mire, Daniel llega a un lugar, gloria a Dios, llega a Babilonia y se le cambió el nombre también. Y a sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, también se le cambió el nombre. Gedeón, usted lo ve en la Biblia como Jerobaal. Bendito sea el Señor. No, y luego vemos el nombre de Gedeón. Y usted dice: pero Gedeón y Jerobaal. Y usted ve Joaquín, Joacim, y ve una cantidad de nombres cambiados. Eso se hacía en el Antiguo Testamento porque los nombres determinaban y referían y hablaban de la conducta de una persona. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto más de Dios, hermano? Entonces, el nombre de Dios tiene que ver con lo que es el presente, pasado y futuro, ¿no? Dios, un Dios siempre presente, un Dios que siempre es. Yo soy el que soy. El nombre de Dios, Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. No es el Dios que fue. No es el Dios que fue. Algunos dicen: yo soy del Dios del Antiguo Testamento. Otros dicen: yo soy del Dios del Nuevo Testamento. El Dios nuestro ha sido, es y será. No podemos decir: a mí me gusta el Dios del Antiguo Testamento. Otro dice: me gusta el Dios del Nuevo Testamento. Eso lo pueden decir los de las corrientes orientales, que tienen sus corrientes dualistas, ¿no? Que enseñan el combate entre el bien y el mal. Otros enseñan que la materia es mala, que lo espiritual es bueno y que hay un combate, que hay una lucha. Son conceptos filosóficos, son conceptos que a nosotros no nos interesa, por último, porque no tiene nada que ver con Dios ni con la Biblia, hermano. Alabado sea el Señor. Pero para nosotros es importante tanto el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios. Porque quienes dicen: no, el Dios del Antiguo Testamento, no dicen: el Dios del Antiguo Testamento muy duro. No, a mí me gusta Cristo. No me gusta Jehová. Jehová manda a matar. Jehová era muy duro. Jehová era muy drástico. Pero sí es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Jehová y Jesucristo son uno solo. Junto con el Espíritu Santo hablamos de un solo Dios. Hablar de Dios es hablar de algo muy grande. Para algunos es un misterio, es difícil entender la naturaleza de Dios, es muy difícil. Yo se lo digo que es muy difícil,
Hay que ser cristiano, hay que tener una experiencia con Dios, hay que conocer bien la Biblia, hay que conocer los tratos de Dios, porque hay una cantidad de preguntas, hay una cantidad de interrogantes que tienen los hombres. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos hizo? ¿Por qué somos así? Algunos dirán, ¿por qué Dios me puso en tal lugar, en tal familia, en tal país? ¿Por qué tuve que nacer en Perú? ¿Por qué tuve que nacer en un barrio pobre de algunos? ¿Por qué tuve que nacer con este defecto físico? El hombre está lleno de interrogantes, está lleno de preguntas, y solo Dios tiene la respuesta. Pero hay que conocer a Dios. Es bueno conocer a Dios, es lo más lindo conocer a Dios. Usted puede conocer el mundo, usted puede viajar por el mundo, puede viajar por todo el país, puede conocer paisajes, puede conocer muchas personas, y hay algunos que les gusta conocer personas, es agradable. Me encanta a mí conocer personas, me encanta conocer personas de diferentes países, aún de mi país, de mi nación, de diferentes distritos, saludar, es bonito. Pero yo le digo, más bonito, más hermoso es conocer a Dios. Alabado sea el Señor. Y Dios, y le tengo una buena noticia, el que está más interesado en que le conozcamos a Dios es el mismo Dios. Dios quiere que le conozcamos. Dios se nos revela en sueños, visiones. Dios nos habla a través de la Biblia, nos habla a través del canal de televisión, nos habla a través de todos los medios posibles que pueden haber, a través de un familiar, de un vecino, nos hace llegar mensajes. Lo que pasa es que el hombre en medio de su pecado, la mujer en medio de su rebeldía, no se da cuenta. No se da cuenta que Dios está interviniendo, que Dios te está diciendo, oye, aquí estoy yo. No te sigas hundiendo en tu pecado. Y los hombres y las mujeres se meten en problemas, pecan, se rebelan contra Dios, porque rebelarse contra Dios no es ir y maldecir a Dios, no. ¿Sabe lo que es rebelarse contra Dios? Es ir contra la palabra, sencillamente, como así se lo puedo decir, una fornicación, un adulterio, un acto de violencia, una injusticia, es rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios condena eso. Dios repudia eso. Dios abomina esas cosas. La brujería, la hechicería. ¿Cuántas personas para el año nuevo han ido a consultar horóscopo, han ido a consultar espiritistas, se han acercado a algún, gloria a Dios, curandero, o como le llaman también, gloria a Dios, esotérico? Un esotérico, un parapsicólogo. Y le dicen, Señor o amigo, ¿qué me depara el año 2009? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Algunos dirán, ¿encontraré el amor de mi vida? Están buscando el amor de su vida y quieren que le diga, ¿será este año? ¿Será el otro año? ¿Tendré un hijo? ¿No tendré un hijo? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Me botarán del trabajo? ¿Conseguiré un trabajo? ¿Tendré buena fortuna? ¿Se me abrirán las puertas? ¿Y a quién van? Van al parapsicólogo, van al brujo, al que lee las manos, al que lee las cartas, pero no van a Dios. Y eso se llama rebeldía, rebelión contra Dios. Para alguna persona eso es inofensivo. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué son tan duros, tan exigentes? Es que Dios condena, Dios repudia eso. Consultar a los muertos o los vivos, porque algunos van y le dicen, quiero que consulte o tráeme el alma de mi abuelita, de mi papá, de mi bisabuelo. Quiero hablar con él, quiero conocerlo, quiero que me diga, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Qué es eso? Eso se llama, gloria a Dios, consultar a los muertos. Y la Biblia dice que quien consulta a los muertos es un enemigo de Dios. Pero la gente no te dice eso.
Las personas te dicen que eso no tiene nada de malo. Si por último será un error, por último será algo bueno, que Dios no lo ve tan mal. Pero déjame decirte en esta noche que Dios lo ve bien mal. ¿Eso equivale a qué? Eso equivale a decir: Señor, tu Biblia, tu palabra no me interesa. Yo quiero que un brujo o un parapsicólogo, alguien me lea las cartas. Eso sí me interesa. Y las cartas que te lee un parapsicólogo, un brujo, que te habla del destino, del futuro, todo eso es mentira, falso. Ninguno de ellos tiene la capacidad de conocer el futuro. Solamente Dios conoce el futuro. Únicamente Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Si uno fuera cristiano, y digo un verdadero cristiano, creyente en Dios, ¿cómo nosotros actuaríamos? Doblaríamos nuestra rodilla y le diríamos: porque yo lo hago. Y yo le digo: Señor, ¿qué viene? ¿Qué pasará? Usted va a ver en la Biblia y va a ver que el profeta Daniel, habían pasado ya, o estaba en el tiempo del cumplimiento. Dios había castigado al pueblo de Israel 70 años. Y el profeta Daniel estaba preocupado y quería saber qué iba a suceder con Israel, como diciendo: ya se va a cumplir el castigo, ¿qué va a suceder con Israel? ¿Qué es lo que viene? Y dice la palabra de Dios que Israel proclamó ayuno, empezó a buscar de Dios, a decirle: Señor, quiero saber, yo soy tu hijo, yo te amo, yo sé que mi pueblo se ha rebelado, yo sé que hemos hecho cosas que no debíamos haber hecho, por eso tú nos has castigado, pero quiero saber, Señor, qué es lo que le va a suceder a mi pueblo. ¿Acaso Dios se molestó? ¿Acaso Dios lo reprendió a Daniel? Le dijo: Daniel, ¿por qué te metes en esa cosa? Eso no te compete. No, hermano. Dios se agradó y Dios le mandó la respuesta, y Dios le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Claro, es una lección que no la puedo dar ahora, pero léalo en Daniel capítulo 9 en su casa. Pero le dijo todas las cosas que iban a suceder, hasta el nacimiento del Mesías, la muerte del Mesías y una serie de acontecimientos. Se va a construir un nuevo templo, y Dios le dio una respuesta extraordinaria al profeta Daniel. Mire, Nabucodonosor, que no era un rey, ese rey no era un rey cristiano, era un rey impío, era un rey no cristiano, era un rey pagano, por decir así. Estaba en su lecho y estaba bien preocupado, y decía, él pensaba: ahora soy rey, y mañana ¿qué va a venir? ¿Quién va a ser mi sucesor? ¿Qué es lo que va a suceder? Y Dios le reveló. Y Dios le dijo y le dio un sueño, una visión, y encima se olvidó de la visión. Y el que le pudo decir la visión y la interpretación se llamó Daniel. Lo mismo le pasó en tiempo de José. Estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Como 1900, 1800 años antes de Cristo, José también, gloria a Dios, tiene que ir delante de Faraón, porque Dios le reveló a Faraón las cosas que venían. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que a Dios le agrada revelar el futuro. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, usted no tiene ni siquiera que pagar dinero. Señor, quiero que me reveles el futuro, me va a ir bien en mi negocio. No, yo te doy dinero, Señor. Eso a Dios no le interesa. Pero que el hecho que tú quieras conocer el futuro, a Dios le agrada. Pero el único que te lo puede revelar se llama Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y quiero decirle algo, escuche bien, escuche bien.
¿Por qué cree usted que en la Biblia tenemos el Apocalipsis? Porque en el Apocalipsis Dios revela. Es una visión a Juan de las cosas que iban a venir para el futuro. Y le revela, es una visión, una visión. ¿Sabe lo que es una visión? Que es como mostrarle con un televisor en una pantalla gigante. Y que ahí Juan ve, y no sé cuánto tiempo, porque no estamos hablando de una película de media hora ni de 40 minutos. Pueden haber sido días, semanas enteras, en que Dios le revela a Juan y viene la presencia de Dios y viene el poder de Dios sobre Juan y Juan comienza a temblar y de repente ¡pum!, se le abren los ojos. Eso se llama una visión, un éxtasis. Que usted está viendo, yo estoy viendo estas flores, pero de repente se me abren los ojos espirituales y no veo estas flores, veo algo mucho más grande, más tremendo. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que veía Juan, y a Juan se le proyectaba y él veía, es más, es como que si él estuviera en medio de lo que iba a suceder en el Apocalipsis. Por eso Juan habla de una bestia que subió del mar y habla de copas, gloria al Señor, habla de juicios, habla de las características de los hombres. Léase Apocalipsis, es hermoso, es apasionante, es maravilloso. Eso es lo que realmente va a suceder. Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y te pedimos por todos estos hombres y estas mujeres que están aquí, Señor, que extiendas tu mano poderosa, liberte, Señor, y cambie y transforme y se rompa toda cadena, toda opresión, toda obra del diablo, toda obra maligna que ata, que oprime. Libértala, libértala, liberta vidas, Señora, atadas, oprimidas, encadenadas, enclaustradas por el diablo, por los demonios, por inmundicia, por pecado. Pon tu mano, Señor, extiende tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, y rompe toda cadena y cambia y transforma, Señor, para la gloria de tu nombre.